Esa mujer no es digna de esta familia. Aquellas fueron las últimas palabras que los padres de Álvaro pronunciaron antes de que comenzara la boda. El salón quedó casi en silencio, cuando el hombre más atractivo y exitoso de la ciudad tomó de la mano a una mujer de apariencia sencilla y caminó con ella hacia el altar. Nadie entendía por qué sonreía con tanta felicidad, ni por qué la miraba con un orgullo y una ternura capaces de hacerla sentir la mujer más hermosa del mundo. Sin saberlo, aquel amor sincero sería el refugio que sanaría sus heridas más profundas y, poco a poco, derribaría los prejuicios de toda una familia. Hay palabras que no dejan cicatrices en la piel, pero pueden hacer que un corazón bondadoso sufra durante mucho tiempo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Era una luminosa mañana de primavera en Valencia. Las campanas de una antigua iglesia de Ciutat Bella acompañaban la llegada de los invitados, mientras el aroma de los naranjos llenaba el aire. Sin embargo, los comentarios que recorrían el templo no hablaban de la ceremonia, sino de la mujer que estaba a punto de casarse con Álvaro Medina. Álvaro era uno de los hombres más admirados de la ciudad. Alto, elegante y director de una próspera empresa familiar, muchos imaginaban que algún día se casaría con una modelo o una empresaria de renombre. Pero aquella mañana solo esperaba con ilusión la llegada de Clara Romero. Cuando Clara apareció en la entrada de la iglesia, algunos invitados intercambiaron miradas de sorpresa. Su vestido era sencillo, su figura era robusta y caminaba con cierta timidez. Estaba acostumbrada a que muchas personas la juzgaran antes de conocerla. Por un instante sintió el impulso de detenerse, pero respiró hondo y siguió adelante con la cabeza en alto. Al verla, Álvaro sonrió con la misma ternura de siempre. Antes de que comenzara la ceremonia, caminó hasta ella, tomó sus manos entre las suyas y le susurró: «Estás preciosa». Clara bajó la mirada con una sonrisa tímida. «Solo lo dices porque me quieres». Él negó despacio. «No, lo digo porque aprendí a mirar con el corazón». Aquellas palabras bastaron para devolverle la calma. Durante toda la ceremonia, Álvaro permaneció pendiente de ella. Cada vez que notaba una sombra de inseguridad en su rostro, apretaba suavemente su mano o le dedicaba una sonrisa serena, recordándole sin palabras que nunca tendría que enfrentarse sola a las miradas de los demás. Entre los asistentes, don Eduardo e Isabel Medina observaban la escena con una sonrisa forzada. Les costaba aceptar que su único hijo hubiera elegido a una mujer tan distinta de la que siempre habían imaginado para él. Después de la boda, la celebración continuó en la finca familiar. Mientras algunos invitados felicitaban sinceramente a los recién casados, otros seguían murmurando a sus espaldas. Clara alcanzó a escuchar algunas frases y sintió una breve punzada de tristeza. Aún así, respondió a todos con la misma educación y una sonrisa sincera. Al entrar en el jardín, caminó unos pasos detrás de Álvaro para no llamar demasiado la atención. Él se detuvo de inmediato, regresó a su lado, le ofreció el brazo y esperó a que avanzara junto a él. «Tu lugar siempre será junto a mí». Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. Hacía mucho tiempo que nadie lograba hacerla sentir tan segura. Durante el banquete, Álvaro sirvió primero la copa de Clara, acomodó con delicadeza la silla para que estuviera más cómoda y esperó a que ella comenzara a comer antes de tocar su propio plato. Eran gestos discretos, casi invisibles para los demás, pero hablaban del profundo respeto y del amor que sentía por su esposa. Isabel observó aquellas muestras de cariño con evidente incomodidad. No comprendía cómo su hijo podía sentirse tan orgulloso de una mujer que, a sus ojos, no representaba el prestigio de la familia Medina. Al caer la tarde, don Eduardo pidió hablar con Álvaro en el balcón de la casa. «Todavía eres joven, hijo. Aún puedes corregir este error».
Álvaro lo miró con calma. ¿De verdad piensas que casarme con Clara es un error? Podrías haber elegido a una mujer más adecuada para nuestra familia. Él respiró profundamente antes de responder. No me casé con la mujer que pudiera impresionar a los demás. Me casé con la mujer que me enseñó que la bondad vale más que cualquier apariencia. Cada vez que ayuda a un niño o acompaña a una persona mayor, me recuerda la clase de hombre que quiero ser. Si algún día dejara de defenderla por miedo a la opinión de los demás, ese sí sería el mayor error de mi vida. Don Eduardo guardó silencio. Por primera vez comprendió que no lograría cambiar la decisión de su hijo. Desde el jardín, Clara observaba el balcón sin escuchar la conversación. Al ver regresar a Álvaro con la misma expresión tranquila, comprendió que, una vez más, él había vuelto a elegirla. Se acercó despacio. Apartó con delicadeza un mechón de cabello de su rostro y le tendió la mano. ¿Bailamos? Clara respondió con una sonrisa emocionada. Mientras sonaba la música y la cálida luz del atardecer envolvía Valencia, los dos comenzaron a bailar sin prestar atención a las miradas ajenas. Para Álvaro solo existía la mujer que sostenía entre sus brazos, convencido de que había tomado la mejor decisión de su vida. Ninguno de los dos imaginaba que, al cruzar la puerta de la casa Medina al día siguiente, comenzaría la verdadera prueba de su matrimonio. La primera mañana en la casa de los Medina comenzó mucho antes del amanecer. Clara despertó en silencio para no molestar a Álvaro. Se acercó a la ventana y contempló cómo la luz dorada empezaba a cubrir los tejados de Valencia. Agradecía la nueva vida que acababa de comenzar, aunque una inquietud difícil de explicar seguía escondida en su corazón. Cuando iba a bajar a la cocina, Álvaro abrió los ojos y sonrió. «Buenos días». Clara se inclinó para besarle la frente. «Quería prepararte el desayuno». Él negó con una sonrisa. «Hoy desayunamos juntos». Minutos después apareció con 2 tazas de café recién hecho. Recordaba que Clara prefería un poco más de leche y una pizca de canela. Eran pequeños detalles aprendidos durante el noviazgo que nunca dejaba escapar. «Siempre consigues que los días empiecen mejor», dijo ella, «porque empiezan contigo». Aquellas palabras disiparon por un momento todas sus dudas. La tranquilidad duró poco. Al bajar al comedor, don Eduardo apenas levantó la vista del periódico. Isabel recorrió a Clara de arriba a abajo antes de dedicarle una sonrisa distante. «Espero que puedas adaptarte pronto a las costumbres de esta casa». «Haré todo lo posible», respondió Clara con educación. El desayuno transcurrió entre silencios incómodos. Álvaro intentó aliviar el ambiente hablando de algunos proyectos familiares, pero sus padres respondieron con frases breves y miradas frías hacia su nuera. Antes de salir hacia la oficina, tomó la mano de Clara delante de todos. «Esta tarde pasaré por la panadería y volveremos juntos a casa». Ella sonrió con timidez. «No hace falta. Puedes ir directamente. Prefiero volver contigo». Aquella respuesta hizo que Isabel desviara la mirada con evidente incomodidad. La pequeña panadería donde trabajaba Clara estaba en una tranquila calle del centro histórico. El aroma del pan recién horneado llenaba el ambiente y los vecinos la saludaban con afecto. Todos conocían su costumbre de regalar cada día algunas piezas de pan a personas mayores que vivían solas. Al terminar la jornada, preparó varias bolsas con pan dulce y caminó hasta una residencia cercana. Los ancianos la recibieron con la alegría de siempre. «Has vuelto, hija», dijo don Manuel sonriendo. «Hoy el café sabrá mucho mejor». Clara pasó un buen rato escuchando historias, repartiendo la merienda y enseñando a la pequeña Sofía a decorar unas galletas. Aquellas sonrisas valían más para ella que cualquier reconocimiento. Cuando salió de la residencia, el sol comenzaba a esconderse sobre Valencia. Frente a la puerta la esperaba Álvaro, apoyado junto a su coche. «Sabía que tardarías un poco más. ¿Llevas mucho esperando?» Antes de responder, él tomó con naturalidad la bolsa de pan que ella llevaba. «El tiempo nunca pesa cuando espero a mi esposa».
Clara sonrió, aunque una pequeña tristeza seguía escondida en su interior. Durante el camino de regreso, hablaron de su día. Ella evitó mencionar los comentarios de Isabel. No quería que Álvaro cargara también con el peso de aquella distancia, pero él la conocía demasiado bien. Al detener el coche frente a la casa, tomó suavemente una de sus manos. No tienes que fingir que todo está bien para protegerme. Clara guardó silencio unos segundos antes de hablar. A veces me pregunto si algún día seré suficiente para esta familia. No me duele que me juzguen a mí. Me duele pensar que algún día puedan hacerte elegir entre ellos y yo. Álvaro acarició sus dedos con delicadeza. Mientras yo esté contigo, nadie podrá obligarme a elegir. No sé cuándo cambiarán las cosas, pero sí sé que nunca tendrás que caminar sola. Clara sintió que los ojos se le humedecían. Aquellas lágrimas no nacían de la tristeza, sino del alivio de saberse amada sin condiciones. Sin que ellos lo supieran, Isabel observaba la escena desde una ventana del segundo piso. No entendía cómo su hijo seguía mirando a Clara con la misma admiración del primer día. Durante un instante quiso convencerse de que todo era una ilusión pasajera, pero aquella duda ya había comenzado a abrir una pequeña grieta en sus prejuicios. Las semanas fueron pasando y la primavera llenó de luz las calles de Valencia. Aunque la vida en la casa de los Medina parecía tranquila, Clara seguía sintiendo la frialdad de don Eduardo e Isabel. Aún así, nunca permitió que el resentimiento cambiara su manera de tratar a los demás. Cada mañana trabajaba en la panadería y, al terminar la jornada, visitaba la residencia de mayores o el centro comunitario donde enseñaba a varios niños a preparar pan y dulces. Aquellas horas eran el momento más feliz de su día. Siempre que podía, Álvaro pasaba a recogerla. Algunas tardes la esperaba con 2 cafés. Otras permanecía sentado frente a la panadería hasta verla salir. ¿Nunca te cansas de esperarme?, preguntó Clara una tarde. Él tomó con naturalidad la bolsa de pan que ella llevaba. Hay personas que esperan un tren. Yo espero a la mujer con la que quiero volver a casa cada día. Clara sonrió. A veces pensaba que, si pudiera verse con los ojos de Álvaro, tal vez dejaría de dudar tanto de sí misma. Un sábado, Isabel organizó una elegante reunión en la finca familiar. Había invitado a empresarios y viejos amigos, convencida de que aquella noche demostraría que Clara no encajaba en el mundo de los Medina. Desde que comenzaron a llegar los invitados, los comentarios no tardaron en aparecer. Álvaro podría haberse casado con cualquiera. Es difícil entender su decisión. Clara alcanzó a escuchar aquellas frases, pero siguió saludando a todos con la misma educación y serenidad. Poco después, una joven empresaria llamada Elena se acercó a Álvaro. Siempre imaginé que terminarías al lado de alguien muy diferente. Él comprendió la intención de aquellas palabras. Yo también imaginé muchas cosas, pero la vida terminó regalándome algo mucho mejor. Elena miró discretamente hacia Clara. Podrías haber elegido a alguien más acorde con tu posición. Álvaro sonrió con tranquilidad. No elegí a la mujer más admirada de un salón. Elegí a la que tiene el corazón más hermoso que he conocido. Esa belleza nunca deja de crecer. La conversación terminó allí. Mientras tanto, un niño tropezó cerca de la mesa de los postres y derramó chocolate caliente sobre su brazo. El pequeño rompió a llorar. Clara acudió enseguida, enfrió la quemadura con agua, pidió hielo y logró tranquilizarlo con una voz serena. La madre del niño la abrazó emocionada. Gracias. Yo no sabía qué hacer. Solo necesitaba sentirse seguro, respondió Clara con humildad. Desde la terraza, don Eduardo observó toda la escena en silencio. Por primera vez se preguntó cuántas personas eran capaces de transmitir tanta confianza con un gesto tan sencillo. Aquella duda comenzó a incomodarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al terminar la reunión, Álvaro buscó a Clara entre los invitados. Rodeó suavemente sus hombros y la acercó a su lado.
Quiero que todos conozcan de verdad a mi esposa. El jardín quedó en silencio. Muchos admiran mis logros profesionales, pero lo mejor que he hecho en mi vida ha sido casarme con Clara. Ella me recuerda cada día que el éxito pierde todo su valor cuando uno deja de ser una buena persona. Nadie encontró palabras para responder. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran de tristeza, sino de gratitud. Jamás, ni una sola vez, Álvaro había dudado en mostrar el orgullo que sentía por caminar a su lado. Aquella noche, cuando los invitados comenzaron a marcharse, don Eduardo decidió regresar solo en su coche. Necesitaba ordenar todo lo que había visto y escuchado. Conducía en silencio cuando un fuerte dolor en el pecho, acompañado de un intenso mareo, lo obligó a aferrarse al volante mientras su visión se volvía cada vez más borrosa. Aún no lo sabía, pero aquella noche marcaría el comienzo del cambio más importante de toda su vida. Don Eduardo consiguió detener el coche junto a una acera antes de perder el conocimiento. Su respiración era agitada y un intenso dolor le oprimía el pecho. Algunos peatones comenzaron a acercarse, pero nadie sabía cómo ayudarlo. Aquella tarde, Clara regresaba caminando desde el centro comunitario, donde había pasado varias horas enseñando a unos niños a preparar pan. Al ver el pequeño grupo reunido alrededor de un vehículo, aceleró el paso. Cuando reconoció a su suegro al volante, sintió un vuelco en el corazón. «¡Don Eduardo!». Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta del coche, comprobó que seguía consciente y pidió a una mujer que llamara inmediatamente a una ambulancia. Mientras esperaban, sostuvo una de sus manos y le habló con serenidad para impedir que cerrara los ojos. «Todo va a salir bien. No está solo». Don Eduardo apenas podía responder. A través de su visión borrosa distinguía el rostro de la misma mujer a la que tantas veces había despreciado. Pocos minutos después llegó la ambulancia. Clara acompañó a los sanitarios hasta el hospital y llamó a Álvaro para explicarle lo ocurrido. Cuando Álvaro llegó, encontró a su esposa sentada frente a la sala de urgencias con las manos entrelazadas. Ella se levantó enseguida. «Los médicos dicen que está estable. Llegamos a tiempo». Sin decir una palabra, Álvaro la abrazó con fuerza. Sabía que Clara había vuelto a olvidarse de sí misma para cuidar de otra persona, incluso después de todo lo que había sufrido por culpa de su padre. «Gracias por no dejarlo solo», susurró. «Es tu padre, y también es mi familia». Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Álvaro. Horas después, el médico explicó que don Eduardo había sufrido un episodio de angina provocado por el estrés y el agotamiento. No había sido un infarto, pero necesitaba permanecer ingresado para realizar varias pruebas y evitar una complicación mayor. Mientras Álvaro hablaba con el especialista, Clara permaneció cerca de la habitación. Sin que nadie se lo pidiera, fue a la cafetería del hospital para llevar agua y un café caliente a Isabel, que acababa de llegar completamente alterada. La mujer aceptó el vaso casi por instinto. Solo después comprendió que había sido Clara quien había pensado en ella. El hospital estaba en silencio. Varias enfermeras saludaron a Clara al cruzarse con ella por el pasillo. «Clara, qué alegría verte. Los niños de pediatría preguntaron por ti esta semana». Ella respondió con una sonrisa agradecida. Isabel escuchó aquellas palabras sin decir nada. Poco después apareció una auxiliar acompañando a un anciano con bastón. «Mira quién está aquí. La joven que nunca se olvida de nosotros». El hombre tomó las manos de Clara con afecto. «Gracias por todas las tardes que nos has regalado». Isabel bajó la mirada. Por primera vez empezó a preguntarse si llevaba demasiado tiempo equivocada, aunque su orgullo todavía le impedía admitirlo. Cuando don Eduardo despertó, encontró a Clara acomodándole la almohada con delicadeza. «El médico dice que pronto podrá volver a casa». Él la observó durante unos segundos. «¿Has estado aquí todo este tiempo?». Clara asintió con una sonrisa. No quería que despertara solo. Don Eduardo recordó cada comentario hiriente.
cada mirada de desprecio y cada intento de separar a su hijo de aquella mujer. Nunca se había sentido tan avergonzado de sí mismo. Con voz apenas audible murmuró: «Gracias, Clara». Ella respondió con una sonrisa serena, como si aquella sencilla palabra bastara para aliviar el peso de todo lo vivido. Desde la puerta, Álvaro contempló la escena en silencio. Se acercó, tomó la mano de Clara y entrelazó sus dedos con los de ella, orgulloso una vez más de la mujer que había elegido para compartir su vida. Aquella noche, don Eduardo comprendió que la verdadera grandeza nunca había estado en la posición social ni en la apariencia, sino en la capacidad de llevar paz al corazón de los demás. Sin embargo, el camino hacia el arrepentimiento apenas comenzaba. Isabel seguía aferrándose a una parte de sus prejuicios, sin imaginar que muy pronto tendría que enfrentarse, también ella, a la verdad que llevaba demasiado tiempo negándose a aceptar. Los días posteriores al alta de don Eduardo transcurrieron con una calma diferente. Aunque seguía hablando poco, ya no evitaba la presencia de Clara. En silencio, comenzó a observar cada uno de sus gestos y descubrió a una mujer muy distinta de la imagen que había construido durante tantos meses. Clara continuó con su rutina sin esperar reconocimiento alguno. Cada mañana trabajaba en la panadería y, al terminar la jornada, visitaba la residencia de mayores y el pequeño centro comunitario. Nunca hablaba de ello en casa. Para ella, ayudar a los demás era tan natural como respirar. Una tarde, Isabel decidió salir sola. Sin decir nada a nadie, caminó hasta la panadería donde trabajaba Clara. Desde la acera de enfrente, observó cómo saludaba a cada cliente por su nombre y regalaba pan a una anciana que había olvidado la cartera. Movida por una curiosidad que no lograba explicar, decidió seguirla al terminar la jornada. Clara llegó al centro comunitario con una caja de ingredientes. En cuanto apareció, varios niños corrieron a abrazarla. «¡Ha llegado Clara!», gritó Sofía con una enorme sonrisa. Durante casi 2 horas, Isabel contempló la escena en silencio. Clara enseñaba a preparar galletas con una paciencia inagotable. Cuando alguno se equivocaba, simplemente sonreía y volvía a empezar junto a él. Antes de marcharse, Sofía sacó un dibujo de su mochila. «Es para ti». En el papel aparecía Clara rodeada de niños y una frase escrita con letras torcidas: «Gracias por cuidarnos como una mamá». Isabel sintió un nudo en la garganta, aunque todavía se resistía a aceptar lo que estaba empezando a descubrir. Aquella noche regresó a casa profundamente pensativa. En el despacho encontró a don Eduardo contemplando el álbum de la boda de Álvaro. Nunca lo había visto tan feliz, murmuró mientras acariciaba una fotografía. Isabel se sentó frente a él. Hoy seguía Clara. Don Eduardo levantó la vista. Vi cómo la quieren los niños. Creo que llevamos demasiado tiempo juzgándola sin conocerla. Los dos permanecieron en silencio. La culpa empezaba a ocupar el lugar donde antes vivían sus prejuicios. Esa misma noche, Álvaro y Clara caminaron por el paseo marítimo de la Malvarrosa. La brisa del Mediterráneo acompañaba sus pasos mientras él, como siempre, llevaba su mano entre las suyas. Después de unos minutos, Clara habló en voz baja. «A veces pienso que todo habría sido más fácil si yo fuera más bonita». Álvaro se detuvo y la miró con ternura. «Si pudiera volver atrás 1000 veces, volvería a buscarte. No porque seas perfecta, sino porque nadie tiene un corazón como el tuyo. Tú haces mejores a quienes te rodean, incluso cuando tú misma dudas de tu valor. Esa es la mujer de la que me enamoré, y de la que sigo enamorándome cada día». Las lágrimas asomaron a los ojos de Clara. Él secó una de ellas con la yema de los dedos. «El mundo puede tardar en descubrir quién eres. Yo tuve la suerte de hacerlo antes que nadie». Mientras regresaba despacio en coche hacia casa, don Eduardo pasó por el paseo marítimo. Al detenerse ante un semáforo, vio a Álvaro y Clara caminando bajo las farolas. Sin proponérselo,
El silencio de la noche le permitió escuchar las últimas palabras de su hijo. Comprendió entonces que Álvaro nunca había defendido a Clara por obligación, sino porque se sentía profundamente orgulloso de la mujer con la que había decidido compartir su vida. Aquella noche regresó a casa con el corazón más ligero. Isabel lo esperaba en el salón. «Creo que ya no podemos seguir viviendo de espaldas a la verdad», dijo él. Ella guardó silencio unos segundos antes de responder. «Tal vez ha llegado el momento de hablar con Clara». Por primera vez desde la boda, ambos comprendieron que la mayor riqueza que había llegado a la familia Medina nunca había sido el dinero ni el prestigio, sino aquella mujer sencilla que había respondido a cada desprecio con una bondad inquebrantable. A la mañana siguiente, Clara permaneció unos segundos frente a la puerta del salón principal antes de entrar. Nunca antes Isabel le había pedido conversar a solas. Respiró hondo y llamó suavemente. «Adelante, hija». Aquella última palabra la dejó inmóvil por un instante. Al entrar, encontró a don Eduardo e Isabel esperándola. Sobre la mesa descansaba una pequeña caja de madera cuidadosamente cerrada. Tras unos segundos de silencio, don Eduardo dio un paso al frente. «Clara, queremos pedirte perdón». Ella permaneció en silencio. «Te juzgué por tu aspecto sin detenerme a conocer tu corazón. Pensé que no eras digna de esta familia, cuando en realidad fuimos nosotros quienes no estuvimos a la altura de la persona que eres». Su voz comenzó a quebrarse. «El día que me ayudaste comprendí que la verdadera bondad no necesita testigos. Desde entonces no he dejado de avergonzarme por todo el daño que te causamos». Isabel también rompió a llorar. «Yo solo veía las apariencias. Tardé demasiado en descubrir a la mujer extraordinaria que siempre estuvo delante de mí. Ojalá pudiera borrar todo el dolor que te hice pasar». Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Hubo días en los que me dolieron mucho sus palabras, pero nunca quise que ese dolor ocupara el lugar del cariño. Lo único que deseaba era que algún día pudiéramos ser una familia». Isabel se acercó y la abrazó con fuerza. Por primera vez, aquel abrazo nacía del cariño sincero y no de la obligación. Entonces don Eduardo abrió la caja de madera. En su interior descansaba un delicado colgante de plata que había pertenecido durante generaciones a las mujeres de la familia Medina. Lo tomó con cuidado y lo colocó en las manos de Clara. «Mi madre decía que esta joya debía entregarse a la mujer que protegiera el corazón de nuestra familia. Hoy sé que siempre te perteneció a ti». Clara intentó devolverla, pero él negó con una sonrisa emocionada. «Desde hoy no quiero llamarte nuera, quiero llamarte hija». En ese momento apareció Álvaro en la puerta. Había escuchado las últimas palabras sin interrumpir la conversación. Se acercó hasta Clara y, como siempre hacía, tomó su mano con delicadeza antes de mirarla con la misma serenidad que el día de su boda. Don Eduardo lo miró emocionado. «Perdóname también, hijo. Intenté convencerte de que habías cometido un error». Álvaro negó suavemente con la cabeza. «Nunca fue un error. Lo mejor que he hecho en mi vida no ha sido construir una empresa. Lo mejor ha sido elegir cada día a la mujer con la que quiero compartirla». Clara levantó la mirada hacia él con una emoción imposible de ocultar. Isabel comprendió por fin que su hijo no amaba a Clara por compasión, sino por la profunda admiración que sentía hacia la mujer que había transformado su manera de entender la vida. Aquella noche compartieron la primera cena familiar sin tensiones. Las risas reemplazaron a los silencios, y Clara sintió, por primera vez, que aquella casa también era su hogar. Después de cenar, Álvaro la invitó a caminar por la playa de la Malvarrosa. El cielo se teñía de tonos anaranjados mientras las olas acariciaban la orilla. Caminaron en silencio, tomados de la mano. «¿Sabes una cosa?», preguntó Clara. «Dime. Durante mucho tiempo pensé que tú habías sido demasiado bueno conmigo». Álvaro sonrió. «No, Clara. El afortunado siempre fui yo. Muchos conocieron mi rostro antes que mi corazón. Tú hiciste exactamente lo contrario». Ella apoyó la cabeza sobre su hombro.
Gracias por no soltar nunca mi mano. Él entrelazó aún más sus dedos con los de ella. Ni un solo día pensé en hacerlo. Desde el paseo marítimo, don Eduardo e Isabel observaban a la pareja en silencio. No sintieron la necesidad de acercarse. Ver a su hijo sonreír y a Clara caminar en paz bastaba para comprender que el amor verdadero había vencido por fin a todos sus prejuicios. Mientras el sol desaparecía sobre el Mediterráneo, Álvaro acomodó con suavidad un mechón de cabello detrás de la oreja de Clara, igual que el día de su boda. Aquel gesto resumía toda su historia, porque el verdadero amor nunca dependió de la belleza, sino de la decisión de elegir cada día a la misma persona, protegerla en los momentos difíciles y hacerle sentir, incluso en silencio, que siempre tendría un lugar seguro donde descansar su corazón. Y así, cuando las heridas del orgullo dieron paso al perdón, la familia Medina descubrió que el verdadero hogar nunca se construye con dinero, prestigio o apariencias, sino con pequeños gestos de amor repetidos cada día. Clara nunca pidió reconocimiento, solo ofreció bondad, incluso cuando recibió rechazo. Y, poco a poco, esa bondad fue capaz de transformar corazones que parecían imposibles de cambiar. Personalmente, creo que son precisamente estas historias sencillas las que más nos recuerdan lo que realmente importa cuando pasan los años. Si esta historia ha tocado su corazón, me encantaría saberlo. Escriba el número 1 en los comentarios si le ha emocionado y le ha dejado una enseñanza. Y si cree que hay algún aspecto que podría mejorarse, o desea compartir otra opinión, escriba el número 0. Será un placer leer cada uno de sus comentarios y seguir aprendiendo juntos. Quizá la mayor lección de esta historia sea que la bondad ofrecida sin esperar nada a cambio puede cambiar un destino entero. Todos merecemos una oportunidad para demostrar quiénes somos de verdad, porque el valor de una persona nunca depende de su aspecto, de su dinero o de la opinión de los demás, sino de la paz y el cariño que deja en el corazón de quienes la rodean. Al fin y al cabo, la felicidad no nace de tener más, sino de aprender a vivir para los demás y construir un hogar donde cada persona se sienta aceptada y querida. Como la luz de una pequeña lámpara encendida junto a una ventana en la noche, un solo gesto de amor sincero puede iluminar el camino de toda una familia cuando parecía perdido. Esta es una historia adaptada, creada para transmitir valores humanos y compartir una reflexión inspirada en situaciones que muchas personas pueden reconocer en la vida cotidiana. Ojalá, al terminar este relato, dedique unos minutos a pensar en las personas que más quiere, y en esas palabras de cariño o de perdón que quizá aún están esperando ser dichas. Y si siente que esta historia merece seguir viajando de corazón en corazón, será un honor que continúe acompañándonos en este canal.